Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que yo siempre estoy inventándome algo. El Señor nos dio toda la inteligencia y todas nuestras pasiones para dedicárselas a Él. Así que estamos jugando con esta. Ya yo lo había hecho antes. Yo creo que hace como un año atrás habíamos empezado a hacer esto y hoy dije, déjame ver cómo lo hago. Todavía me faltan unos detalles que tengo que afinar, pero Vamos a tomar un ratito y vamos a hablar de este versículo que me gustó mucho. Y el versículo se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, ese es el capítulo donde habla del foso de los leones. Pero me llamó mucho la atención este versículo. Lo voy a leer. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estamos hablando de Daniel, estamos hablando del libro de Daniel. Sabemos que Daniel era un joven hebreo que le fue cambiado todo, le fue cambiado la manera en que él hablaba, le fue cambiado su nombre, le fueron cambiados, eh, le querían cambiar hasta los libros que él leía. Sin embargo, no le fue cambiada su dieta, no le fue cambiado sus costumbres, no pudieron cambiarlos, ¿no? Y Daniel la historia lo que cuenta es que se hizo un edicto y en ese edicto lo que se decía era, déjame buscar aquí en mi Biblia que tiene una versión un poquito más adelantadita, ¿no? Más actualizada, suena más a lo que nosotros hablamos todos los días. Dice que Daniel, vamos a ver, dice que que Darío, que era el rey que estaba en mando arriba, Daniel había decidido dividir el reino en provincias y había puesto a cada provincia, le había puesto a alguien que lo gobernara. Y decidió que iba a poner a Daniel a gobernar. Y Daniel sobresalía. Había demostrado ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Y los demás, como suele suceder, pues eh, sentían envidia. Y se pusieron todos de acuerdo y dijeron, lo único que le podemos encontrar malo a él es, o lo único que podemos encontrar, o la posibilidad de encontrar algún motivo para acusarlo es aquellas cosas que interfieren con su religión, porque sabían que Daniel era bien cristiano, que estaba, bueno, cristiano no se podía decir en ese momento, pero era bien aferrado a la religión, ¿verdad? Era bien aferrado y seguía las normas de Dios como debía ser. Así que se presentaron ante el rey y dijeron al rey, nos hemos puesto de acuerdo para que el rey apruebe una ley y que usted ordene que en los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto usted, sea arrojado al foso de los leones. Y le hicieron firmar esa ley a Darío. Cuando David oyó la ley, que es el versículo que estamos hablando ahí, que se había firmado esa ley, se fue a la casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hasta Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Él dijo, ok, ustedes pueden poner las leyes que ustedes quieran, pero yo voy a seguir sirviendo al Dios que yo le sirvo. Así que él supo, vamos a poner aquí, supo es que tuvo conocimiento, conocimiento, a ver si puedo escribir.
conocimiento, no estaba ajeno, no fue algo nuevo, sino que había un conocimiento, había algo que él sabía, él conocía, o sea, conocía. Supo que el edicto había sido firmado, o sea, que había una ley, algo que él se enteró. Entró en su casa, no entró a más ningún lugar, entró en su casa, entró en su casa, en su casa. No se fue al templo a orar, no se fue. Y abiertas las ventanas de su cámara, ya que no lo hizo a escondidas, estaban abiertas, estaban abiertas. No se escondió, no se escondió, él no se escondió. Abiertas las puertas de las ventanas de su cámara, que daban a Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces se arrodillaba? Dice que se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Ok? Y esta se puso de nuevo de otro color. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Qué es lo que hacía? Oraba y daba gracias. ¿Ok? O sea que Daniel en su casa, su casa se constituyó en el templo, en el lugar de adoración. El lugar de adoración. ¿Ok? En su casa, él tenía una vida devocional. Tenía una vida devocional. Tenía una vida devocional. Y, ¿y cómo la hacía? A veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo lo hacen la gente que tiene éxito en su vida cristiana? ¿Cómo lo hacen? Dice que oraba y daba gracias. Aquí no hay quejas. Aquí no hay quejas. Aquí hay acción de gracia. Aquí lo que hay son acción de gracias. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. ¿Y a dónde iba? Delante del Señor. No se fue a hablar con nadie. No se fue a hablar con nadie. No se fue a decírselo a una vecina. No se fue a contárselo a más nadie. Fue a hablar con el Señor. Y lo maravilloso de este versículo, que a mí me gusta mucho, es como lo solía hacer antes. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Porque suele suceder que cuando tenemos una situación, entonces, entonces es que oramos. Cuando tenemos la situación, entonces es que buscamos al Señor, nos acordamos del que el Señor existe. Nos acordamos de que el Señor existe cuando tenemos una situación. Pero Daniel no. Daniel antes, dice, como solía hacer antes. Daniel tenía una vida devocional. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Dónde está el 3 aquí? Dice 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. No era una ni dos, eran 3 veces. 3 veces al día. O sea que él oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde.
Podemos decir que lo hacía de esa manera. Daniel había ocupado una posición alta. Daniel estaba, ya él era como un gobernador. Tenía que seguir órdenes. Pero aun cuando tenía que seguir órdenes, esas órdenes no podían ir por encima de lo que el Señor, o de su religión, de Dios, de lo que él creía. Nada iba por encima de lo que él creía. Así que al igual nosotros, ¿qué podemos decir de este versículo? Cuando nos llegan dificultades, cuando sabemos algo pasa, se me dañó el carro, no tengo dinero, mi hijo se enfermó, el doctor me dijo, estás enfermo, tienes una enfermedad X o Y. Cuando sabemos, debemos ir a nuestra casa, debemos ir a nuestra casa, a nuestro lugar, a nuestra casa. Entrar a nuestra casa y con las puertas abiertas, eso es sin esconderse de nadie, que lo sepa todo el mundo. Dice la palabra que lo que el Señor nos revela en lo escondido, nosotros lo tenemos que decir desde la azotea. Hoy leí también que yo le di en Isaías 55, que ese es el próximo que nos toca, así que no voy a ir mucho sobre él. En Isaías 55, el Señor dice, aquí, no, perdóname. En Isaías 54 dice, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz en Jerusalén. Así que es a toda voz, es a toda voz, abiertamente, de cara al Señor, presentándonos de cara al Señor. Nos arrodillamos, tenemos una vida devocional. No esperamos que tengamos la situación, sino que tenemos una vida devocional con el Señor. Nos presentamos delante de Él día y noche hasta que sea resuelto. El otro día escuchaba del evangelista David del Valle que dice que cuando tenemos situaciones redoblamos. ¿Redoblamos qué? Redoblamos la oración. Redoblamos la oración. ¿Ok? Lo hacemos más ferviente. Lo hacemos más ferviente. Lo hacemos con más intención. Nos ponemos de cara al piso y le decimos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Enséñame. Señor le gusta que le hagamos preguntas. Aprendamos de David, como lo solía hacer antes, en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Ok? Nada, aquí lo dejo. Hasta la próxima. Las amo mucho. Jehová las bendiga y las guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz.